El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, en cambio el Hijo permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo esto, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En estos días la Iglesia nos hace escuchar un capítulo, el capítulo 8 de San Juan, donde está esta discusión tan fuerte entre Jesús y los doctores de la ley. Y sobre todo él busca hacer ver la propia identidad. Juan trata de acercarnos a aquella lucha para mostrar la identidad propia de Jesús como aquella identidad de los doctores. Y Jesús los pone en un rincón, haciéndoles ver sus propias contradicciones. Y ellos, al final, no encuentran otra salida que el insulto. Es una de las páginas más tristes. Los insultos, como el insulto a la Virgen. Pero hablando de la identidad, Jesús dice a los judíos que habían creído,
a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Vuelve aquella palabra tan querida por el Señor, que repite tantas veces, también después en la cena: permanecer. Permanezcan en mí, permanecer en el Señor. No dice estudien bien, aprendan bien las argumentaciones. Esto lo da por descontado, pero va a la cosa más importante, aquella que es más peligrosa para la vida si no se hace: permanecer. Permanezcan en mi palabra. Y aquellos que permanecen en la palabra de Jesús tienen una propia identidad cristiana. ¿Cuál es? Ustedes son verdaderamente mis discípulos. La identidad cristiana no es un papel que dice yo soy cristiano, es el discipulado. Tú, si permaneces en el Señor, en la palabra del Señor, en la vida del Señor, serás discípulo. Si no permaneces, serás uno que simpatiza con la doctrina, que sigue a Jesús, como un hombre que hace tanta beneficencia, que tiene valores justos, pero el discipulado es justamente la verdadera identidad del cristiano. Y es el discipulado lo que nos dará la libertad. El discípulo es un hombre libre porque permanece en el Señor. ¿Y permanecer en el Señor qué significa? Dejarse llevar por el Espíritu Santo. El discípulo se deja guiar por el Espíritu. Por esto, el discípulo siempre es un hombre de la tradición y de la novedad. Es un hombre libre. Libre. Nunca sujeto a ideologías, a doctrinas dentro de la vida cristiana, doctrinas que pueden discutirse. No, él permanece en el Señor, en el Espíritu que lo inspira. Cuando cantamos al Espíritu, le decimos que es un huésped del alma que habita en nosotros. Pero esto solamente si nosotros permanecemos en el Señor. Le pido al Señor que nos haga conocer esta sabiduría de permanecer en Él. Que nos haga conocer aquella familiaridad con el Espíritu. El Espíritu Santo nos da la libertad. Y esta es la unción. Quien permanece en el Señor es discípulo, y el discípulo es un ungido del Espíritu, que ha recibido la unción del Espíritu y la lleva hacia adelante. Este es el camino que Jesús nos pide para la libertad y también para la vida. El discipulado, la unción
que reciben aquellos che rimangono que nel Signore. permanecen en el Señor. Signore ci faccia Que capire el questo, che Señor non è nos ayude facile. a entender esto que no es I fácil, dottori non l'avevano capito. porque los doctores no lo habían Non entendido, si capisce soltanto con porque la no testa, se entiende solo con la si cabeza, capisce con la testa e col se cuore. entiende con la cabeza y con el corazón. Questa saggezza Esta sabiduría dell'unzione de la unción dello Spirito Santo del che ci Espíritu fa Santo discepoli. que nos hace discípulos.